en salud, basado en evidencias y en prioridades de investigación a nivel nacional y regional, de manera articulada con los principales problemas sanitarios del país. Contamos con el talento humano preparado para trabajar por la salud de nuestro país. Estamos trabajando, investigando y brindando día a día nuevos hallazgos sobre diversas enfermedades que afectan a nuestra población. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con inclusión social para todos. Instituto Nacional de Salud. Investigar para proteger la salud. Más de 120 años protegiendo la salud de los peruanos. Con gran éxito se realizó el primer taller de formación de facilitadores regionales para la formulación, implementación y evaluación de proyectos de mejora continua de la calidad de la atención de la gestante y la atención del parto con pertinencia cultural en comunidades indígenas, organizado por el Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Bueno, el taller es muy importante, ¿no? Ya que están incorporando términos como pertinencia cultural y adecuación. Son términos que para una atención a las comunidades nativas y campesinas es muy importante tomar en cuenta esos tipos de actividades, ¿no? La finalidad del taller es contribuir a mejorar la calidad en la atención y diagnóstico de las intervenciones relacionadas a la gestante y en el parto de pertinencia cultural en las comunidades indígenas de nuestro país. El taller es muy práctico, didáctico, participativo. He podido visualizar más que todo la metodología, una metodología activa, sencilla, participativa, mixta, que nos ha permitido a nosotros empoderarnos más de cerca a las actividades que nosotros debemos desarrollar en cada uno de nosotros en nuestra. Y casi tenemos un 20% de población que piensa en quechua. Entonces tenemos algunas dificultades para lo que es la atención del parto en las zonas andinas y pensamos de que este taller nos va a facilitar a entender a esa población y ver cómo acercamos los servicios de salud trabajando la pertinencia cultural. La capacitación priorizó el enfoque cultural e intercultural y se consideró las brechas tecnológicas y las necesidades de las regiones para promover buena y oportuna atención. La salud. Amazonas, Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno, Ucayali, Cusco, Huancavelica y Junín. Y estos 2 días de taller que hemos tenido en realidad es muy fortificante para nosotros, para poder hacer el efecto multiplicador en nuestra región y más que todo, ¿no? Dar el empoderamiento al personal de salud para que en su lugar de destino donde ellos se desarrollen puedan empoderar más que todo a la población. Primero vamos a socializar con nuestros diferentes establecimientos de salud. En la región Madre de Dios contamos con comunidades nativas Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos todos, la cordial bienvenida, valga la redundancia, a este viernes científico que lleva por nombre Tecnologías para reducir la exposición a metales pesados. Quiero invitar por favor al doctor José del Carmen Sara, subjefe del Instituto Nacional de Salud, también a los expositores Diego André Ale Mauricio, a Guillermo Villa González y José Guamaní Azorza. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. El saludo entonces, reiterada buenas tardes, bienvenidos también a este viernes científico y para la inauguración de este evento voy a dejar con ustedes al doctor José del Carmen Sara, subjefe del Instituto Nacional de Salud.
Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidos ponentes que acompañan en la mesa de honor. Sean mis primeras palabras al nombre del Instituto Nacional de Salud para darles la bienvenida a todos ustedes por acudir a este evento, lo mismo que a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook en las regiones de Amazonas, Apurímac, Ica, Puno, Tacna, así como en la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Huancavelica y del Altiplano de Puno. A nuestros distinguidos ponentes, Diego Ale Mauricio, Guillermo Villa, José Guamanía Zorza, por venir a compartir sus experiencias y conocimientos. Como señalábamos, la misión del Instituto Nacional de Salud es el de promover la investigación, ciertamente difundir los resultados de la misma con el objeto de generar mejores condiciones de salud para nuestra población. El tema que hoy nos convoca es un tema directamente relacionado con un eje de acción y de trabajo que es particularmente sensible en un país como el nuestro, un país minero donde la industria extractiva genera riesgos de contaminación en el ambiente, obliga a conocer, a profundizar, no solamente en las formas de poder identificar los problemas que esto puede causar, sino también la posibilidad de poder remediar, revertir estos riesgos, sea propiamente en los niveles de contaminación del agua misma o incluso de los propios seres humanos cuando ya han sido expuestos a un contaminante ambiental. Y es en este contexto que la reunión de hoy se va a desarrollar. El tema de este viernes científico es tecnologías para reducir la exposición a metales pesados y justamente el investigador Diego Ale Mauricio va a introducir este tema un poco trasladando los resultados que desde el distritos de la región de Tacna se han encontrado en el año 2017 y sobre la base de esto se van a compartir las siguientes experiencias del señor Villa y del señor Guamaní sobre algunas intervenciones que pudieran ser útiles frente a estos riesgos ambientales. Entonces, nuevamente agradecer, felicitar vuestra presencia y con estas palabras damos inicio a este viernes científico. Muchas gracias. Bien, la foto protocolar, gracias al doctor José El Carmen Sara. La foto protocolar junto con los ponentes, por favor, para que puedan tomarle la foto, se ponen de pie. Y vamos a iniciar ya las ponencias, las presentaciones de los profesionales del Instituto Nacional de Salud. Cada uno tendrá 20 minutos de presentación. Los invitamos a ubicarse, por favor, en la parte principal, la parte de adelante del auditorio. Y el primer tema es concentraciones de arsénico urinario en pobladores de 2 distritos de la región Tacna, Perú, 2017. Él es químico farmacéutico, investigador principal, investigador de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Queda con ustedes Diego André Ale Mauricio. Bueno, ante todos ustedes, muy buenas tardes. Para mí es un honor poder estar hoy aquí para poder compartirles la experiencia y más que todo la evidencia que se halló en conclusión al siguiente trabajo de investigación, cuyo título es Concentraciones de arsénico urinario en pobladores adultos de 2 localidades, 2 distritos en la región de Tacna, estudio realizado en el año 2017. Bueno, quien les habla, quien presenta el estudio, Diego André Ale Mauricio. Se hizo el estudio en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para Salud, en Sensopas, junto al doctor Guillermo Villa y la doctora María del Carmen Gastañaga.
Bueno, como contenido, iniciaremos con la introducción, luego los objetivos, metodología, los aspectos éticos, los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, la contaminación ambiental hoy en día es uno de los problemas que se suscitan principalmente en los países que están en vías de desarrollo, como el nuestro. El arsénico es uno de esos elementos que de manera natural, antropogénica, por manipulación del hombre, también es uno de los 20 elementos que están en la corteza terrestre y es uno de los elementos en trazas también que se encuentra ahí en el mar. El arsénico como tal es una sustancia altamente tóxica. Esto más que todo se basa su capacidad tóxica en el estado de valencia en el cual se encuentra. Se puede encontrar en arsénico más 3, arsénico más 5, inorgánico, o también puede estar en formas orgánicas, sobre todo cuando esté en el agua superficial o también en el agua subterránea. Según el Instituto de Investigación del Cáncer de los Estados Unidos, el arsénico es considerado un potente carcinogénesis y un agente cancerígeno y está ubicado en el grupo 1A. El arsénico tiene gran afinidad más que todo por reciclarse, por estar en la piel, por depositarse en la piel, en los pulmones y también en la vejiga. Es donde ahí puede producir, después de exposiciones muy prolongadas, algún tipo de cáncer. Bueno, para iniciar, a raíz de que el arsénico es considerado un agente tóxico, considerado un agente carcinógeno, la Organización Mundial de la Salud y también el Ministerio de Salud del Perú han establecido valores referenciales de toxicidad para arsénico que se deben de encontrar en muestras de orina. Estos, cuando se evalúan a personas que están expuestos ocupacionalmente a arsénico, estos no deben de pasar los microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Para las personas que no están expuestas, pobladores que residen, que no trabajan, no laboran con algún tipo de equipo o algún tipo de sustancia que pueda contener arsénico, debe ser su valor normal de 20 microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Las personas que están expuestos, como por ejemplo a plasticidas, fungicidas, agricultura, más que todo también en el sector minero, ellos que están expuestos ocupacionalmente deben de tener hasta un máximo, un valor referencial de toxicidad de arsénico en orina de 50 microgramos por gramo de creatinina. Así también el arsénico en el agua, este debe estar limitado. Para ellos están los límites máximos permisibles de arsénico en agua, lo cual lo establece DIGESA en 10 microgramos de arsénico por litro de agua. Bueno, teniendo en consideración los parámetros ya establecidos, tanto para los valores referenciales de toxicidad, que son más que todo los límites de que debe tener una persona excretando arsénico y este debe ser evaluado en la orina, y también teniendo en cuenta el límite máximo permisible de arsénico que debe de encontrarse en el agua de consumo humano, tenemos el siguiente mapa. Lamentablemente, en el siguiente mapa de la región Tacna, todo lo rojo es que no cumple los parámetros de arsénico que las personas deben de consumir. Superan los límites máximos permisibles, superan ese 0.01 miligramos de arsénico por litro de agua. Hablamos por distritos, todo Tacna, solamente hay un distrito nomás que tiene su agua, podemos decir de que está correctamente tratada. En Candarave, solamente Camilaca, mientras que en Tarata, Zitajara, Ticaco, Tarucachi y Estique son las únicas localidades de que se puede decir de que el agua está correctamente tratada, o si no, la evidencia no ha salido a luz y no se han hecho, o se tiene controlado lo que es la contaminación de arsénico en agua. Bueno, como evidencia en estudios, como este estudio se realizó en el año 2017, se tomaron los antecedentes pertenecientes muy cercanos a la realización del estudio. La Dirección Regional de Salud Tacna en el año 2014 evidencia que 19 distritos de 25, un 70% de los distritos a nivel de todo Tacna supera los límites máximos permisibles de arsénico permitido en el agua de consumo humano. En Candarave, donde fue el lugar de estudio, la población objetivo, Candarave tiene en su
en sus aguas de consumo 270 microgramos de arsénico por litro de agua. También en picos de 680 microgramos de arsénico por litro de agua. Y en Cairani, la población objetivo, 550 microgramos por litro de agua y 560 microgramos por litro de agua de arsénico. Eso sí, hay estudios a nivel internacional que evidencian que cuando los pobladores que residen y consumen continuamente agua contaminada con arsénico y este supera los 10 microgramos de arsénico por litro de agua, ya empiezan a manifestar síntomas o signos referentes a la toxicidad de este xenobiótico. Estos pueden ser lesiones dérmicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, pero todos esos engloban cuando la exposición a este xenobiótico es por muchos años, más de 5 años, más de 10 años, empiezan a manifestar. Bueno, como objetivo principal, determinar la exposición crónica a arsénico por consumo de agua de origen subterránea en pobladores adultos de 2 localidades de la provincia en la región Tacna, mediante el análisis químico-toxicológico de arsénico en muestras de orina. Bueno, el lugar de estudio en la provincia de Candarave son 2 los distritos, Camilaca y Cairani, en la región Tacna. Camilaca, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tenía una población de 1.532 habitantes, pero sin embargo, para fines de aplicación de este tipo de estudios, donde uno quiere saber qué tan real es la cifra exacta en las cuales los pobladores residen sí o sí continuamente en esa localidad, nos vamos a los registros que tiene el establecimiento de salud a través de la Dirección Regional de Salud, lo cual son de 670 habitantes para Camilaca y de 607 habitantes para Cairani. Esto más que todo está orientado a saber qué pobladores residen continuamente en esa localidad y no se separan, más que todo no viajan, no se mueven, porque es lo que se quiere saber. Son esos los pobladores con los que se quiere trabajar. Bueno, parte del marco metodológico, la investigación fue observacional, prospectivo, se recolectaron las muestras los propios investigadores, transversal, solamente fue una única vez la medición, y analítico por la cantidad de variables que se pudieron analizar en el momento, nivel descriptivo y un diseño epidemiológico. Para hacer el cálculo del tamaño muestral, primero se hizo un análisis, un cálculo de tamaño muestral con afijación proporcional, luego obteniendo un total de esa muestra se hizo un análisis estratificado para obtener por estratos, obtener una cantidad de muestra tanto para Cairani y tanto para Camilaca que pudieran representar y se pudiera hacer inferencias sobre esas muestras que se han obtenido. Para la selección de los participantes o de todos los pobladores se establecieron criterios de inclusión y de exclusión, los cuales fueron los siguientes. En cuanto a los criterios de inclusión, los habitantes tenían que ser habitantes residentes, pobladores residentes de 12 meses a más, y bueno, participantes mayores a 18 años y que también firmen el consentimiento informado después de la planificación y la exposición de los objetivos del estudio. Y como medidas de exclusión, se excluyeron a los pobladores alcohólicos, fumadores, porque las personas que tienden a fumar, el cigarrillo, el tabaco de por sí ya tiene cantidad de arsénico considerable, personas con enfermedades del tracto urinario, esto en vista de que los resultados de arsénico se dan por microgramo de arsénico por gramo de creatinina, y una persona con enfermedades o patologías en el tracto urinario puede tener la creatinina alterada, y pobladores expuestos ocupacionalmente para que no se den falsos resultados, cuando se analicen las muestras, y pobladores que hayan consumido pescado, en vista de que el pescado contiene más que todo arsénico orgánico y tiene un tiempo de vida media de hasta de 20 horas en el cuerpo y podría aumentar o elevar los niveles de arsénico que se puedan obtener en las muestras de orina y así ser una falsa lectura más que todo de la muestra. Bueno, de manera resumida, el proyecto se tuvo que exponer detalladamente por grupos a los pobladores residentes, tanto en Cairani como Camilaca, se les explicó detalladamente, se aclaró las dudas, se trabajó de manera directa con la Dirección Regional de Salud Tacna, mediante los establecimientos de salud, los puestos de salud y todo el equipo de salud que pertenezca
a la red de Canarabe y también de que esté dentro de la jurisdicción del puesto de salud, tanto de Cairani como de Camilaca. Se hizo la firma de consentimiento informado, se hizo una evaluación médica también a los pobladores que participaron en el estudio. Estuvo a cargo del médico encargado de cada puesto de salud, quienes se desenvolvieron haciendo las evaluaciones médicas, revisando las historias clínicas y para los pacientes que tienen seguro integral y para los que no, igual también la atención era gratuita. Se invitaron a todos los pacientes interesados y que muestren el impulso de querer ayudar y contribuir en la investigación. Siempre durante la investigación se aseguró de que los pacientes al momento de depositar las muestras de orina tengan las medidas asépticas necesarias, acondicionando un lugar, limpiándolo de manera adecuada y proporcionándoles instrumentos para que puedan recolectar de manera efectiva la muestra de orina. Se hizo también el tratamiento de la muestra, se aisló, para valorar lo que es arsénico en orina, se necesitaba un frasco con tapa rosca para poder analizar el arsénico y otro en un tubo tipo Falcon cónico para poder determinar la creatinina en esa muestra de orina. Y luego, posteriormente, hacer la relación y poder calcular el total de arsénico que hay en cada muestra de orina. Fotografías de cómo se embalaron las muestras. De manera se tiene que tener mucho cuidado para poder embalar las muestras, así como también seguir los protocolos que el mismo Sensopas tiene para el embalaje de muestras y el transporte de muestras, en vista de que tiene que ser enviado de inmediato. Ni bien se ejecuta el proyecto, se obtienen las muestras y en un plazo máximo de 48 horas ya tiene que estar llegando al laboratorio químico toxicológico para el análisis. Bueno, y finalmente, para la valoración de arsénico en las muestras de orina, se realizó con el equipo del espectrofotómetro de absorción atómica, asistido con microondas y también con inyección de flujo. Y para determinar la creatinina en las muestras de orina, fueron mediante un método colorimétrico de reacción de Jaffe. Con respecto a los aspectos éticos, el proyecto fue presentado y fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud y por la Dirección Regional de Salud Tacna, donde se trabajó también con un equipo de la DIRESA. Bueno, los resultados. El presente cuadro solamente es las características sociodemográficas de toda la población en la cual se estudió, en cuanto a los porcentajes, las proporciones según género, según edad, según tiempo de residencia, de los pobladores los cuales participaron en el estudio. Y bueno, aquí es el cuadro del valor referencial de toxicidad de los pobladores, cuánto se encontró de arsénico en las muestras de orina. Aquí en el siguiente cuadro, las personas que tienen, tanto para Cairani y para Camilaca, las personas que tienen concentraciones de arsénico superiores a 20 microgramos por gramo de creatinina, en Cairani fue el 100%. Para Camilaca fue el 80.28%. Para Cairani es más, hay que tomar una mayor iniciativa, es también mayor preocupación en vista de que si nosotros extrapolamos este tipo de resultados o hacemos inferencia en toda la población en sí, podríamos decir que toda la población tiene indicios de contaminación por arsénico en el cuerpo humano. Ahora, este es hablando de una tabla de frecuencias. Ahora, si nosotros queremos, en el siguiente cuadro, en un box plot, nos indica la concentración que tienen estas personas. Por ejemplo, en este gráfico que está hecho a base de rangos intercuartílicos y de la mediana, por ejemplo, para Cairani, la mediana es de 601.61 microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Y nosotros tenemos que tener en mente el número 20, que el 20 es el valor referencial de toxicidad. Pero en Cairani es de 601. Y han habido picos y un valor máximo de 1691. O sea, es muy elevado. Por otro lado, en Camilaca, la mediana fue de 30.24. Es inferior, pero sin embargo sigue siendo un poco elevado a comparación del valor referencial de toxicidad. Y en Camilaca, el valor máximo que se halló fue de 121.72 microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Siempre teniendo en cuenta el valor referencial de toxicidad, que es 20.
Bueno, esta es una tabla con barras de error, con intervalos de confianza. Aquí, por ejemplo, según sexo. Aquí, por ejemplo, el sexo masculino, el género masculino, ha tenido una media de 622 microgramos por gramo de arsénico por gramo de creatinina, y las mujeres de 691, tanto para los pobladores de Cairani. Para los pobladores de Camilaca, los hombres tuvieron una media de 40.29 microgramos de arsénico por gramo de creatinina y las mujeres de 30.20. Son valores elevados a comparación y teniendo en consideración los 20 microgramos de arsénico por gramo de creatinina que ya ha establecido la OMS y que está en la norma técnica del Perú también, en la RM 38-2011. Aquí se aplica un estadístico, aquí se aplicó el estadístico de Udeman-Whitney para poder determinar si existen diferencias entre ambas concentraciones, entre hombres y mujeres en Cairani. Bueno, el p-valor no es significante, igual también para Camilaca. Bueno, en Camilaca sí es significante, lo que indicaría que sí hay diferencias tanto entre hombres como mujeres con las concentraciones de arsénico. Ahora, con respecto a la edad. El rango de edad se hizo en quinquenios, así en intervalos de 20 a 35 años, de 36 a 51 años, y de acuerdo a esos intervalos están las concentraciones de arsénico que se encontraron en los pobladores que pertenecían a esos intervalos. Por ejemplo, podemos decir en cuanto a Cairani, de que los pobladores que viven de 52 a 67 años tienen la concentración mayor de arsénico en comparación a los otros intervalos. Si aplicamos, aquí se aplica un estadístico de ANOVA de Kruskal-Wallis y se obtiene un p-valor de 0.13. Esto quiere decir de que no hay una diferencia en sí significativa entre este grupo de intervalos que indican las edades. De igual manera para Camilaca. Si bien es cierto los valores son altos, estos no son diferentes entre ellos, aplicando el mismo método estadístico. ¿A qué se podría deducir de todo esto? De que el método para determinar arsénico en orina, mientras van pasando los años, no aumenta el parámetro de la concentración de arsénico en la muestra o cuando se excreta el arsénico en la orina. Más que todo se mantiene, no por decir constante, pero sube y baja también. Esto más que todo se puede relacionar o asociar a que el arsénico es excretado por la orina, pero sin embargo hay una concentración que se queda en el organismo. Y este arsénico es el que se adhiere más que todo a la piel, ingresa a los pulmones, haciendo efectos nocivos y también al cabello, a las uñas. Y es ahí donde produce las lesiones dérmicas características y propias de una intoxicación crónica de arsénico. Teniendo en consideración la edad, igual el mismo tiempo, el tiempo de residencia de las personas que viven, siendo el mínimo tiempo de residencia de 1 año y máximo 83 años que han estado viviendo en el lugar de estudio, se deduce de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a Cairani, los pobladores que han vivido de 48 a 63 años tienen una media de 711 microgramos de arsénico por gramo de creatinina, mientras que en Camilaca los pobladores que han vivido de 64 a 83 años son los que tienen mayor concentración de arsénico en orina. En cuanto a ocupación laboral, como las localidades son netamente agrícolas y ganaderas, bueno, con respecto a Cairani, los que se dedican a la ganadería son los que han tenido una mayor media de 975 de arsénico en orina, y en Camilaca los que son agricultores tienen una mayor concentración de arsénico en orina. Bueno, finalmente, como para finiquitar la exposición, la población adulta de ambos distritos, en realidad, mediante los hallazgos encontrados, tienen concentraciones de arsénico superiores a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, es superior a los valores referenciales de toxicidad que también se considera en la norma mediante resolución ministerial aquí en el Perú mediante el Ministerio de Salud. La mediana de arsénico urinario en Cairani fue de 601.6 microgramos de arsénico por gramo de creatinina y de Camilaca de 30.2. Estos valores superan en 30 veces y en 1.5 veces respectivamente los valores referenciales de toxicidad. En sí, el presente estudio es un estudio de evidencia, es un estudio en el cual aporta, dando a conocer la problemática a la cual afrontan dos poblaciones en Candarave, pero sin embargo son solamente dos de las muchas
los muchos distritos y localidades y personas a las cuales están expuestas. Hay que recordar que el arsénico no solamente viene de la mano del hombre o por la manipulación, sino también más que todo de una manera natural, por la cercanía a los volcanes o por las características geoquímicas propias que tiene el metaloide. Ahora, posteriormente, los colegas van a estar exponiendo cómo poder ayudar o remediar este tipo de problema, ya que en vista de que la única manera de poder contribuir con la salud de estas personas es aislándolas totalmente de la fuente de exposición, pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar de que esas personas viven, residen, tienen su vida ahí, sus hogares ahí, es imposible. Por lo tanto, ¿a dónde debemos de apuntar? A tratar el agua que ellos consumen y de tal manera poder ayudarlos y garantizar una calidad de vida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a nuestro primer ponente, Diego Andrea Le Mauricio. Invitamos al doctor José del Carmen Sara, por favor, para que le haga entrega de este reconocimiento por su participación como ponente. Viene la foto, por favor. Muy bien, muy amable, gracias por su participación y colaboración. Pasamos ahora al segundo tema, evaluación de la remoción de arsénico en agua superficial utilizando filtros domiciliarios. Nuestro ponente es químico farmacéutico, tiene un doctorado de farmacia y bioquímica, es coordinador técnico del Laboratorio Químico Toxicológico del CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud. Guillermo Villa González, por favor, adelante. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí participar en este viernes científico que mira más que todo el tema de tratar de dar soluciones a un problema que aqueja no solamente a la región sur, ¿no?, que es Tacna, Arequipa, sino también el norte del país y, por qué no decirlo, también nuestra selva, ¿no? El trabajo que se desarrolló en este caso es considerando una región que ya expuso mi colega Diego, ¿no?, que también hemos hecho el trabajo, que es evidenciar un problema. Pero creo yo que evidenciar y no dar pautas de solución no va. Tendríamos que siempre evidenciar, pero también dar una alternativa de solución. Entonces, por eso es que se pensó en este trabajo, ¿no?, que es aplicación de un absorbente a base de hierro cerovalente y quitosano para remoción de arsénico en el agua. Bueno, suena un poco complicado el título, pero partamos de lo siguiente, ¿no? En el mundo ya existen absorbentes floculantes, los cuales ayudan a eliminar una fuente o una posible forma de ingresar un metal al cuerpo. En este caso es el agua, líquido elemento. Existe el hidróxido de aluminio, el hidróxido de hierro, pero que actúan muy bien, pero que hasta ciertas concentraciones, llamémosle 100 microgramos por litro de arsénico en el agua, digamos, cumple una función. Pero por debajo de esa concentración ya no cumple ese papel de remover el arsénico, ¿no? Entonces, es ahí donde uno recurre a la bibliografía y encuentra estos famosos absorbentes, ¿no? No con BA de absorción, ¿no?, es con D de adherencia, ¿no? ¿Y por qué no? Porque estos absorbentes con D están siendo mezclados, utilizados con nanotecnología, como el hierro. El hierro de por sí es un material económico, pero que en una oxidación de cero te ayuda, en este caso, a captar fácilmente los metales, ¿no? Bueno, acá hay gráficos para explicar. Bueno, esta es la problemática en sí, ¿no?, que tenemos en el sur del país. Y en este caso, la referencia que he tomado como para hacer este trabajo es del doctor Anjali Gupta de la India. Como bien sabemos, la India también tiene este problema durante de años, de décadas, ¿no? Es más, ahí se han observado en este caso los problemas de salud, ¿no? ¿En qué consiste esa tecnología? No es más que... A ver... No se escucha, ahí sí me escuchan, ¿no? No es más que en este caso el hierro tiene una especie de un núcleo
que va al centro y una corteza. En el centro vamos a encontrar hierro en valencia 0, por eso es, o en su estado nativo en este caso, ¿no? Pero este hierro también en su corteza va a tener un hierro de una forma, como estamos acá describiéndolo, ¿no? Que se llama magnetita, que tiene propiedades, en este caso, magnéticas, o que va como un imán, va a captar, va a jalar, en este caso, los metales. Y la primera forma como actúa este absorbente es que capta el arsénico, ya sea como valencia o en su estado +3 o en su estado +5. Digamos, la captura, la jala, y luego este hierro, ¿no?, se une por una reacción de óxido-reducción y forman un enlace químico. Ahora, nosotros en laboratorio hemos hecho modelamientos matemáticos, ¿no?, de Freudelich, de Lamour, etcétera, y no es objetivo de esta ponencia, pero lo que podemos decir es de que producto de la primera parte de la investigación es que hay un enlace covalente. No es un enlace, digamos, débil, ¿no? Es un enlace covalente, lo cual permite, en este caso, retener al arsénico, en este caso, en el absorbente. Ahora, un poco la historia de este absorbente es que en un primer momento nosotros a este hierro, que es bien conocido, ¿eh? Uno pone hierro cerovalente o magnetita en Google y vamos a encontrar una serie de trabajos. Pero el tema es que este hierro, digamos, a medio ambiente fácilmente se oxida. Entonces necesitamos un medio o un polímero lo cual haga que sea estable. En este caso el polímero es el quitosano. Quitosano, que es el segundo polímero de mayor abundancia después de la celulosa, ¿no? En un primer momento nosotros hemos obtenido quitosano de la pluma de pota, o lo que le llaman el arpón, el citoesqueleto o el esqueleto de la pota, lo que está botado en los muelles pesqueros, ¿no? Hicimos una reacción, alcalina con hidróxido de sodio concentrado y obtuvimos quitina, ¿no? Luego hicimos otra reacción y obtuvimos quitosano, ¿no? Prueba de ello es que nosotros hemos comparado el quitosano de Sigma Aldrich, un quitosano comercial, ¿no?, versus el obtenido en el laboratorio, ¿no? El de rojo es el obtenido de pota y el quitosano, digámoslo así, de patrón, y observamos en este caso los grupos químicos característicos, en este caso del quitosano, ¿no? Ese es un primer momento, ¿no? Luego observábamos a nivel de experimentos en laboratorio con columnas si este hierro estabilizado en quitosano realmente captaba o no arsénico, ¿no? Y hicimos en este caso el análisis por microscopía electrónica de barrido y observamos que sí, efectivamente, pues este absorbente captaba arsénico, ¿no? Eso es lo que hemos visualizado en el laboratorio. Bueno, ya estaban las pruebas, en este caso en el laboratorio. Venía el reto, ¿no? De repente puedo mencionar de que todo este trabajo ha sido subvencionado por un concurso internacional, por la agencia canadiense, Grand Challenge de Canadá, con $100,000 canadienses, ¿no? Y que nos exigían la prueba en campo, ¿no? Que en este caso es hacer un absorbente, ¿no?, pero que utilizáramos en una comunidad. Y para ello escogimos la comunidad de Coruca, Tacna, ¿no? Una comunidad que se encuentra en el valle de Sama Inclán, como ustedes verán es todo un valle que recorre el río Sama, ¿no? Alrededor es puro desierto, como ustedes observan, ¿no? Y digamos de punto en punto vamos a encontrar casas. Todas estas personas están consumiendo agua con arsénico en un promedio de 0,51 miligramos de arsénico por litro de agua, es decir, 50 veces más de lo que te pide la norma, ¿no? 50 veces más. Entonces, hicimos la prueba de concepto,
¿no? Toda esta información, por si acaso, está publicado en la revista de Medicina Experimental del Instituto Nacional de Salud. Acá está la dirección, en este caso. Lo que puedo decir es que, de acuerdo a la información vertida, ¿no?, obtenida en este caso en campo, hemos visto, este estudio se realizó en el año 2016 en la comunidad de Coruca, con una población de 114 habitantes, los cuales viven en 41 casas, o 41 personas viven permanentemente en la zona, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Mucha de la población está migrando constantemente a la ciudad de Tacna, ¿no? O sea, solamente va sábado y domingo, y el resto de personas se quedan para ver el tema de cultivo, ¿no? Son mayormente agricultores y ganaderos, ¿no? Es lo que puedo describir, ¿no? Ahora, esta comunidad de Coruca tiene 3 anexos, ¿no? Que es el anexo de Yarascay, Coruca y Zambalay. Para el objetivo del trabajo hemos hecho la prueba con 18 filtros diseñados como parte del proyecto, como parte de la investigación, ¿no? Es decir, el filtro o absorbente teníamos que localizarlo en un filtro casero, ¿no? El tema es que el equipo de trabajo se inspiró, llamémoslo así, en un filtro que ya había puesto los canadienses, un filtro domiciliario de arena, pero con, llamémoslo así, con clavos, los cuales al contacto con la humedad despedían hierro, ¿no? Como parte de. ¿Por qué? Si nosotros teníamos un promedio de 500 microgramos de arsénico en el agua, si yo colocaba directamente mi absorbente en el agua, rápidamente iba a agotar mi filtro. Entonces lo que yo hice, básicamente, lo que hicimos el grupo, fue colocar un prefiltro de arena económico, lo cual te bajaba de entre 500, 400 a 100 o a 80, según lo experimentado en campo. Los otros 80, que es muy difícil a veces erradicar con, ¿no?, de las 18 viviendas escogidas, en este caso, en la localidad de Coruca. Se hizo no solamente la instalación, también se dio en este caso la inducción de cómo funcionaba el filtro. El filtro básicamente estaba formado de 3 partes, llamémoslo así, ¿no? ¿Me escuchan así? ¿Sí? Una primera parte, en este caso, el filtro de arena tradicional, que es este de acá, este primer punto. ¿Sí? Ah, perdón, disculpa. Muy bien, entonces tenemos una primera parte, en este caso, que vendría a ser el filtro de arena, ¿no?, en el cual teníamos los clavos, ¿no?, tratados, ¿no? Segundo, en sí la arena, ¿no?, que va a contener un primer filtro, ¿no? Y el segundo punto, que iba a tener unos dispositivos, ¿sí? ¿Se puede? Gracias. ¿Aló? Ya. Y una segunda parte, que tendría en este caso unos cartuchos que contenían el absorbente, ¿no?, reelaborado en el laboratorio, ¿no?, en base a hierro cerovalente con quitosano, estabilizado en quitosano, ¿no? Ahora, el tema es este: ¿cómo yo abastezco el agua de un punto, ¿no?, hacia la parte superior? Bueno, lo que se desarrolló fue un sistema de bombeo al vacío, ¿no?, simple, directo, como si estuviera insuflando una pelota, ¿no? Eso es lo que se hizo, porque en campo primero habíamos experimentado como un sistema de manija, de que podríamos subir, en este caso, el agua hasta la parte superior. Pero ¿qué ocurría, no? Gran parte de los pobladores de la zona eran adultos mayores, no tenía fuerza, no había fuerza. Entonces, ese es un problema que vimos en campo. Entonces, lo que se optó fue por un sistema de bombeo rápido, y ahí está la prueba contundente. Esta señora, ¿no?, que vivía bien alejada del río, ¿no?, y vivía sola, tenía un promedio de 70 años, pero sin embargo, pues ella tuvo la fuerza, no era nada difícil, de bombear el agua, en este caso de un punto hasta la parte superior. Y luego por gravedad, en este caso lo que hacía era filtrar el agua, ¿no?, hasta que finalmente llegaba a su dispensador final, ¿no es cierto? Lo que puedo decir de esto es que teníamos un rendimiento de 20 litros diarios. No era un filtro muy rápido, que digamos, ¿no? Ese es un primer problema que hemos tenido.
pero que de repente podemos diseñar un filtro mejor. Estamos en ese trabajo actualmente. Los resultados. En las últimas 4 semanas se hizo un trabajo por un piloto de 12 semanas, pero que las primeras 8 semanas se hizo un monitoreo con un filtro semi-cuantitativo, pero que nos ayudó a evidenciar de que sí, había valores por debajo de 10 microgramos por litro. Los problemas se presentaron a partir de la 8ª semana, ¿no? En promedio. Ponemos acá las últimas 4, ¿no? 8, 9, serían 9, 10, 11 y 12, ¿no? En la que, digamos, la media de los 18 filtros era 26.99, a la 10ª semana 17.85. Aquí hicimos un ajuste, ¿no? Entre esta semana y esta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya veíamos que estaba por encima a la concentración que nos dictaba la OMS, que era 10, ¿no? Microgramos por litro. Pero aún así no se llegó, en algunos casos, ¿no? No en todos los filtros, no se llegó a debajo de 10, ¿no? Sí, estos valores sí nos dan en algunos casos menor a 10, pero no en todos, ¿no? Ahora, eso también puede verse en un tema de manipulación, un tema también de uso, un tema también de caracterización del absorbente, ¿no? Pero lo positivo de todo esto, lo que puedo mencionar es de que de una media de 0,51 que tiene el agua, bajar a menor a, en este caso, 0,32, ya es bastante, ¿no? No digo que estamos cumpliendo, pero es un reto que se ha llegado con el equipo de investigación. Podemos decir en todo caso que hubo una eficiencia superior al 93% de ambos filtros, ¿no? Entonces eso quizás puede ajustarse, puede mejorarse un 100%, pero para ello se requiere en este caso más estudios, ¿no? Bueno, este filtro también se ha hecho algunos estudios, no en campo, pero sí en laboratorio, y se ha observado que sirve también para remover mercurio, manganeso, el mismo hierro, aluminio, ¿no? Que son metales que, cuando están por encima de la concentración determinada por la OMS, pueden producir problemas graves en la salud humana. Otro logro importante es que el método de obtención de este absorbente ha sido patentado ya. Es más, ya contamos con resolución ya de patente con fecha 31 de mayo de 2018. ¿No? Bueno, y los agradecimientos respectivos a Arancha de Canadá, al Gobierno Regional de Tacna y, claro está, a mi casa, Instituto Nacional de Salud. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, agradecemos a nuestro segundo ponente. Y también se le hará entrega de su certificado. Bien, gracias a Guillermo Villa González. Y pasamos ahora al tema de nanopartículas de hierro cero valente como absorbente de cadmio en agua. Nuestro invitado es toxicólogo, investigador en remoción de metales pesados para tratamiento del agua y trabaja en el Laboratorio Químico Toxicológico del CENSOPAS. Queda con ustedes José Guamaní Azorza. Buenas tardes, es un honor estar presente frente a ustedes y comentarles un poco las experiencias en cuanto al desarrollo de este tipo de tecnologías.
Antes de entrar a fondo sobre el tema que nos trae hoy a esta reunión, quería pues comentarles de que actualmente sabemos que existen una gran cantidad de tecnologías que están orientadas hacia el tratamiento de aguas. Uno de estos es el fenómeno de absorción, la misma absorción, floculación, coagulación, filtración, centrofiltración, ultrafiltración, nanofiltración, en fin, hay una gran cantidad de tecnologías que pueden ser útiles para hacer el tratamiento de agua, el tratamiento de esos metales pesados en el agua. El fenómeno que nosotros vamos el fenómeno que en esta ocasión les voy a comentar es básicamente el fenómeno de absorción. El título que desarrollamos en conjunto con otros investigadores más, es el de remoción de cadmio en soluciones acuosas usando nanopartículas de hierro cerovalente sobre una matriz de quitosano. Pues bien, ya mi compañero que anteriormente expuso les comentó un poco acerca del tema del hierro cerovalente de quitosano. Entonces lo que vamos a tocar ahora va a ser un poco acerca de cómo es que se desarrolla este fenómeno, cómo es que la nanopartícula de hierro cerovalente se une al cadmio y cómo es que se hace el estudio para hacer el modelamiento de este fenómeno de absorción. Cómo es que podemos hacer la caracterización de ese comportamiento, cómo es que podemos determinar cuál es el pH adecuado, cuál es el tiempo adecuado, cuál es la capacidad máxima de absorción de este absorbente. Entonces, para esto se han diseñado los objetivos específicos dentro del estudio, los cuales son, pues bien, sintetizar el mismo material absorbente, hacer la caracterización físico-química. Dentro de esto está la de determinar el pH óptimo, determinar el modelo cinético del comportamiento y de determinar la capacidad máxima de absorción mediante las isotermas de absorción. Bien, esto es un poco de teoría, pero ya mi compañero anteriormente ya les comentó. Lo que aquí quería recalcarles es de que el quitosano tiene una gran cantidad de aplicaciones. Una de esas es el tratamiento de aguas, pero este tratamiento de aguas no es la única. Podría citar pues entre las diferentes industrias, como es la cosmética, la papelería textil, la biomedicina, la agricultura y la misma separación cromatológica para técnicas analíticas. Este polímero tiene esta particularidad de tener esa capacidad para poder usarse en todo ese tipo de industrias. Bien, como ya habíamos comentado también anteriormente, sabemos de que las nanopartículas de hierro cerovalente tienen una gran capacidad para poder absorber metales. En este caso les quiero decir pues de que el cadmio en realidad no es el único elemento en el cual podría tener efecto para hacer la remoción. Está el mismo arsénico, puede ser el mercurio, puede ser el plomo, en fin, hay una gran cantidad de metales que pueden ser absorbidos con este material. Con esto les quiero decir de que ese tipo de tecnologías, más específicamente ese tipo de materiales absorbentes, tiene un gran potencial para hacer el tratamiento de aguas, mirando pues el tema de los metales pesados, ¿no? Y sabemos muy bien que aquí en nuestra realidad el tema de los metales pesados pues es una problemática nacional. Tenemos casos ya reportados, como nuestro compañero nos comentó, en el caso de arsénico en la localidad de Tacna. Sabemos que por lo que nos comentó, de que allá en Tacna, en la región sur, hay una gran cantidad de arsénico en el agua, la misma que va a ser consumida por la población y la misma que va a hacer que produzca los efectos nocivos a la salud. Bien, lo que les estoy mostrando aquí básicamente es ya entrando a fondo a la caracterización físico-química del material. Lo que podemos ver aquí son los modelos cinéticos los cuales se han usado para hacer la caracterización.
Con esto podemos decir si el fenómeno que se desarrolla en la absorción es de, digamos, de una unión a una sola capa o a doble capa. Con eso también podremos inferir de cuán fuerte es la unión del elemento con el absorbente. Esto va a estar en función a la caracterización de estos modelos cinéticos. También el modelo que se ha empleado para hacer la caracterización del material es de las isotermas de absorción. Con este modelamiento nosotros podemos determinar cuánto es la capacidad máxima de absorción del material. Haciendo el estudio que ya en un momento les voy a mostrar, podemos nosotros decir de que el material que estamos desarrollando tiene hasta este tope para poder remover. En los resultados que más adelante les voy a mostrar, vamos a observar de cuán eficiente es este material para la remoción de cadmio. Pues bien, dentro de la parte experimental que se desarrollaron, hay dos puntos fuertes. Uno de estos es la misma obtención del material y el otro es el estudio del proceso de absorción, del modelamiento. Entonces, en primera parte, tenemos la preparación del material. Esto no es más de que la unión de la sal de hierro en estado de oxidación más 3 con la unión de un reductor fuerte, en este caso el borrador de sodio, y usando como el quitosano como un agente estabilizante, se logra hacer esta transformación del estado de oxidación. Del hierro más 3, por presencia de este reductor fuerte, se va a transformar en hierro 0. Este hierro 0 es el cual va a hacer la acción de remover el metal pesado. En este caso, ese es el esquema de trabajo que se hizo para la obtención del material final. Como primera parte, pues tenemos a la materia prima, que vendría a ser el soporte, vendría a ser en este caso el quitosano. Ahora, el quitosano, para que se pueda formar el gel o el hidrogel, tiene que estar en un medio ácido. En este caso, el medio ácido que se ha usado para lograr esto es el ácido acético. Luego, teniendo ya el hidrogel, se va a poder unir con la sal de hierro y posteriormente hacer la reducción. Bueno, esto básicamente los pasos que están descritos en el esquema, desde la formación del hidrogel con un medio ácido, luego seguido de la unión del hidrogel con el hierro más 3 en un medio inerte, claro está, para que posteriormente obtener este hierro 0. Ahora, aquí hay algo importante que quería resaltarles, es de que para la obtención del material final hay una especie de procedimiento extra que se le debe hacer. Esto básicamente porque el hierro 0, al estar en contacto con el ambiente sabemos porque tiene una cantidad de oxígeno, el oxígeno va a actuar sobre el hierro 0 y esta reacción va a ser tan fuerte que va a hacer de que todo el hierro 0 pase a otro estado de oxidación, a un estado de oxidación más 2 o más 3. Entonces, el desafío aquí está en lograr de que este hierro 0 siga siendo hierro 0. Para eso lo que se hizo es el proceso de pasivación o pasivamiento. ¿Qué se hizo ahí? Se hizo de que cada unidad de... Bueno, lo que se hizo en sí es de que cada unidad del material se hizo que se cubran con óxidos, hidróxidos de hierro. Con esta intención se hacía de que el material siga teniendo este estado de oxidación necesario para que se dé el fenómeno de absorción.
Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar. Es por eso que aquí en esta parte dice que las nanopartículas deben ser lavadas con etanol. Básicamente este etanol es para hacer el tema de pasivamiento de este material. Entonces, ya una vez obtenido el material, se procede a hacer la caracterización físico-química. En este caso, las variables que se van a estudiar son el de la relación peso del absorbente con el volumen de solución, la influencia del pH, la determinación del tiempo de equilibrio, la determinación del orden de reacción y las isotermas de absorción. Bueno, las imágenes que están aquí es el esquema de trabajo que se ha usado para hacer la caracterización, en el cual se han usado 3 diferentes pesos de 0.05, 0.1 y 0.15 gramos a diferentes tiempos. Luego, para la estimación del efecto del pH, lo que se hizo es únicamente variar el pH desde el rango de 6 a 12, manteniendo un tiempo de reacción de 3 horas. Luego, para estimar la cinética de absorción, lo que se hizo es variar el tiempo de reacción, variando desde los 0 minutos hasta los 420 minutos. Y finalmente, lo que se hizo para estimar la capacidad máxima del material en cuanto a la remoción del cadmio, el desarrollo de las isotermas, en el cual lo único que se variaron fueron las concentraciones iniciales, que variaron desde 20 miligramos por litro hasta 100 miligramos por litro. De entre los resultados del primer ensayo de la relación del peso del absorbente, se obtuvo de que el porcentaje de absorción eran semejantes tanto para el peso 1 y el peso 2. Y claro, era semejante para el de 0.1 y 0.15 y era menor para el de 0.05. Bajo esta premisa, lo que se hizo es, tomando en consideración de que ambos pesos tenían prácticamente la misma capacidad de absorción, se eligió el de menor peso. Entonces aquí ya tuvimos la primera variable resuelta. ¿Cuál era el peso ideal para poder hacer el siguiente estudio? Iniciamos con 0.1 gramo. Luego también había que ver el tema del pH, porque ya habíamos hecho una revisión de que nos indicaban diferentes autores de que el pH influía mucho en la distribución del elemento en el agua. Es por eso de que es necesario hacer este tipo de caracterizaciones. En este caso, el pH se trabajó desde el rango de 6 a 12, observándose de que el pH óptimo vendría a ser el 6. Para este caso, no se pudo ampliar el rango hasta la región más ácida, 5, 4, 3 o 2, debido principalmente a que este material pues, tenía una particularidad que era un tanto susceptible al medio ácido. Como inicialmente les comenté de que para que se pueda formar el hidrogel, este quitosano tiene que ser un medio ácido. El problema caía en que si le dábamos el medio ácido, se perdía el soporte, que vendría a ser el quitosano, y tendríamos solamente el hierro cero en el medio. Y ahí está el problema de que si teníamos solamente el hierro cero, el problema era para luego recuperarlo. Al estar dentro del soporte era mucho más fácil recuperarlo. Entonces, por eso básicamente es que se eligió como pH ideal el de 6, porque a este pH se observó de que había una remoción adecuada y se mantenía todavía la conformación del material, no se desintegraba. Posteriormente, luego de caracterizado el pH, se siguió con el desarrollo del modelo cinético. Para este caso, se observó de que la reacción es tan violenta de que tan solamente antes a los 30 minutos ya se observaba prácticamente un 90% de absorción.
Luego, los valores obtenidos en el ensayo cinético fueron modelados con las fórmulas que inicialmente les comenté, la cinética de pseudo primer orden y pseudo segundo orden. Con estos modelos pudimos estimar representar estos modelos, ¿no? Donde vemos que para el modelo de pseudo segundo orden a un pH 6 con un tiempo de hasta 4 horas, se obtuvo una correlación de 0.99, mientras que para el otro caso, el de la cinética de pseudo primer orden, se obtuvo una correlación de 0.95. Luego, para estar seguros de a qué modelo le pertenece, se hizo la evaluación teórica de la capacidad de absorción en el equilibrio, mostrándose de que para el caso de la cinética de pseudo segundo orden tenía una capacidad de 9.9, mientras que para la ecuación de pseudo primer orden tenía una capacidad de 3.6. Con esto quiero decir de que el modelo que se asemeja más es el de pseudo segundo orden, porque la capacidad máxima era de 10 o próximo a 10, teniendo aquí una capacidad de 9.9. Con eso también nos da un plus más para poder estar seguros de que el fenómeno se trata de una quimiosorción, porque básicamente este modelo de pseudo segundo orden nos va a orientar eso, que este fenómeno es de una quimiosorción. Teniendo ya caracterizado también el tiempo, bueno, aquí está de manera resumida lo que les comenté. Esta es la capacidad máxima absorbida en el equilibrio experimental y la teórica. Para el caso de pseudo primer orden, con una correlación de 0.95, se observa que la diferencia es grande, mientras que para el caso de la cinética de pseudo segundo orden, los valores tanto experimentales como teóricos fueron muy próximos, con una correlación de 0.999. Con esto pues nos orienta mucho más a poder decir de que el fenómeno pues es una de quimiosorción. Luego de tener ya el pH, el peso ideal, teniendo ya el tiempo de equilibrio, podemos ya irnos hacia la última fase, que vendría a ser el de la caracterización o el de la determinar la capacidad máxima de absorción. En este caso, para determinar esta capacidad máxima, se siguieron dos modelos. El modelo de Langmuir y el modelo de Frendulich. Con estos dos modelos nos permite estimar cuál es la capacidad máxima. Para el caso de Langmuir se observa de que hay una buena correlación de 0.99, mientras que para el caso de la isoterma de Frendulich tiene una correlación de 0.96. Con esto nos orientamos más hacia elegir a la isoterma de Langmuir, y con esta ecuación del modelo de la isoterma de Langmuir podemos determinar cuánta es la capacidad máxima en el equilibrio, cuánta es la capacidad máxima de absorción. Ya teniendo este modelo, podemos estimar de que la capacidad máxima de absorción para este material viene a ser de 111 miligramos por gramo de material. Con esto quiere decir de que es 111 miligramos del absorbato, o sea, del cadmio, por cada gramo del material desarrollado. Que esto quiere decir que tiene una gran capacidad para remover el cadmio. Bueno, y en este caso, ya teniendo la isoterma de Langmuir, podemos también estimar de que la constante viene a ser, bueno, está en el rango de favorable. Entonces, con todo este modelamiento ya podemos estimar de que, en verdad, se ha demostrado pues de que este material desarrollado tiene una capacidad grande para poder remover cadmio. Como le dije al inicio, no solamente es para cadmio, tiene otras aplicaciones más. Lo que quedaría pendiente es justamente hacer este tipo de caracterizaciones, seguir investigando con este tipo de materiales, con este tipo de fenómenos,
la absorción para poder estimar cuánto es la capacidad máxima de esos nuevos materiales para la remoción tanto de arsénico, cadmio, plomo, mercurio o entre otros. Pues bien, esto fue de manera muy resumida una investigación que se hizo en cuanto a la caracterización físico-química del material. Bien, bueno, gracias. Aquí bueno, lo que les muestro solamente es ese grupo de personas que aportaron para el desarrollo de esa investigación, la cual fue publicada el año pasado a manera de resumen en el Congreso del INES. Bien, gracias. Bien, gracias a José Guamaní Azorza, el subjefe del Instituto Nacional de Salud. Le hará entrega entonces de este certificado por su participación como ponente en este viernes científico que lleva por título Tecnologías para reducir la exposición a metales pesados. Muy bien, pasamos ahora a la última ponencia, indicando que luego vendrá una ronda de preguntas de parte de los participantes. El tema es desarrollo y evaluación in vitro de una forma farmacéutica oral a base de hierro cero valente estabilizado en quitosano con propiedad de absorber arsénico en un medio simulado al tracto gastrointestinal. Nuestro ponente es químico farmacéutico, magíster en salud ocupacional, doctorado en ciencias de la salud, investigador en la exposición humana a contaminantes ambientales y ocupacionales en diferentes regiones del país del Sensopas del INE. Se queda con ustedes Carlos Guamaní Paxi. Bien, muy buenas tardes con todos. Voy a exponer ahora una investigación que está en curso, aún no está concluido, no sé si se escucha bien, ahora sí. Sí. Es una investigación que nace de este trabajo que viene siendo hecho por el Sensopas, por investigadores del Sensopas, en el hecho de seguir buscando aplicaciones para controlar las múltiples exposiciones humanas a contaminantes. Uno de las moléculas que hemos trabajado es el quitosano hierro cero valente, y el hierro cero valente estabilizado en quitosano, que es una molécula muy inocua, esto se ha podido demostrar, y se está utilizando en diferentes tipos. El uso de biopolímeros es extendido. Las aplicaciones es innumerables, habría que nosotros definirlo hacia dónde lo orientamos. En nuestro caso, en nuestro país, las exposiciones humanas al arsénico se vienen dando en todo el país, ya sea por origen geológico o por la exacerbación de producto de las explotaciones o del trabajo humano, digamos así. Bien. El grupo de investigadores son personal del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Incluyen químicos farmacéuticos, bachilleres también en químicos farmacéuticos, y se trata de aplicar esta molécula en una formulación que podría servir y evitar que sustancias tóxicas como el arsénico se absorban al ser humano, y si logramos eso a través de un medicamento, podríamos evitar sus efectos tóxicos. Esta absorción que tendría esta molécula formaría una macromolécula y esto sería eliminado por las heces. Existen antecedentes de sustancias químicas utilizados para este fin. Uno de ellos es el carbón activado como antídoto universal, que absorbe sustancias tóxicas y evita su absorción. Como parte de los proyectos presentados el día de hoy, se inició por un tema de desarrollar materiales para controlar el arsénico presente en el agua de consumo. Ese fue el inicio de todo. Producto de ello hubo una experiencia en Tacna, en una localidad de Tacna, en la cual aplicamos estos filtros en muchas viviendas y logramos reducir
con todo el equipo de investigación, reducir la concentración de arsénico en el agua de consumo. Pero a la par también hicimos dosajes de arsénico en orina. Resulta que, si bien es cierto, se logró disminuir la concentración de arsénico en el agua de consumo, mas no fue significativo la reducción de arsénico en la orina. Esto de repente pudo prolongarse por más tiempo y hacer estas mediciones y tal vez pudiésemos haber logrado una reducción mayor en la orina, en los seres humanos. Pero también surgen otras preguntas, que no solamente por el agua de consumo las personas se exponen al arsénico. También hay un ingreso por la vía alimentaria, ¿sí? Por los suelos contaminados, que muchos niños consumen estos suelos, y accidentalmente o a través de sus juegos o por el hábito de la mano a la boca, generalmente, pero están siendo expuestos a estos contaminantes. Entonces, si una línea de trabajo era o es reducir el arsénico del agua de consumo, no solamente era suficiente. Por lo tanto, el grupo de investigadores formuló una idea de este principio activo, formularlo y establecer desarrollar una forma farmacéutica oral, de tal manera que a nivel estomacal o duodenal evite la absorción de esta sustancia química. Postulamos a un concurso de Fondesit en ese tiempo, ahora Ciencia Activa, ahora Concitec, y ganamos un premio, digamos así, un financiamiento como una idea audaz en este formato. Bien, a través de ello empezó la investigación para poder establecer la formulación oral, ¿no? Y todas las características que debería tener. Hacer una formulación es una serie de pasos muy complejos, es caracterizar la molécula, es entrar en la etapa de la preformulación, posteriormente la formulación y hacer los ensayos respectivos. Bien. La exposición al arsénico, además, debemos tener en cuenta que podemos tener plantas potabilizadoras de agua, empezar ese desarrollo, que debería hacerlo, ¿no? Cierto, pero las características de nuestras comunidades, ¿no? Altoandinas, es como son comunidades dispersas que va a ser difícil construir una planta de potabilización del agua, ¿no? Sin embargo, existen otras tecnologías que podrían reemplazarlo, ¿no? en ciertas condiciones como ella. Pero mientras que estas tecnologías no se den, las personas siguen estando expuestas a estos contaminantes. Y es por ello que debemos buscar otras alternativas. No será la solución, sino será una suma de soluciones para atender este problema grande que es la exposición al arsénico, y la toxicidad de ello ya está definida. El objetivo de la investigación fue desarrollar y evaluar in vitro una forma farmacéutica oral a base de quitosano hierro cerovalente con propiedad de absorber arsénico e inhibir la absorción en el tracto gastrointestinal. Una característica del arsénico es el nivel de absorción en el sistema digestivo. El arsénico se absorbe en mayor porcentaje en el duodeno, que es la porción próxima al estómago, y ese lugar presenta pH básico. Como ya en las otras exposiciones se ha mencionado, el quitosano hierro, o el hierro cerovalente estabilizado en quitosano, es soluble en pH ácido. Así es que un reto fue cómo hacer para que esta molécula pase el pH ácido y llegue al pH básico para poder ser liberado en este lugar. Eso deberíamos nosotros valorarlo para poder establecer la formulación. Veremos aquí el mecanismo, ¿no? el mecanismo que hemos propuesto. Esta fórmula farmacéutica debería ser dosificada
y a su ingesta debería pasar por el estómago y debería liberarse aquí, en este sector, en el duodeno. Liberar la sustancia activa que viene a ser el hierro cero valente estabilizado en quitosano, y aquí, bajo el mecanismo de absorción, evitar que las moléculas o los elementos de arsénico sean absorbidos, pasen al torrente sanguíneo y se adhieran a la superficie del material que estamos trabajando. Posteriormente, debería ser eliminado a través de las heces, a través de la del mismo metabolismo que tienen los alimentos, ¿no? Las fases para desarrollar un medicamento es extenso, es largo, no es muy rápido, pero sí están definidas estas etapas. La etapa de descubrimiento y la fase preclínica, esta etapa se denomina etapa 0. Y es en la etapa en que se encuentra esta investigación, en la etapa 0. Con los resultados que sean favorables, pasaremos a la etapa 1, posterior a la etapa 2, a la etapa 3 y después viene la aprobación. Todo esto está calculado en 141 meses o aproximadamente 12 años. Esta investigación tiene 2 años ya de estar siendo realizada, pero aún sigue todavía en etapa 0, descubrimiento y preclínico. En la etapa preclínica, ¿qué debemos ver? ¿Qué se debe evaluar de la forma farmacéutica? La fase química, la síntesis del principio activo. No compramos nosotros esta molécula, lo tenemos que sintetizar aquí. Y ese es un logro para el instituto, haber logrado sintetizar esta molécula a partir de insumos químicos, ¿no? Y caracterizarlo, estar seguro de lo que hemos producido, mediante algunos ensayos, algunas pruebas también muy complejas, que sí tuvimos que ir de manera externa a otros laboratorios para que se puedan ejecutar. Luego viene la fase biológica, importantísimo. Esta molécula es tóxica, porque si fuese tóxica ya la investigación ya no prosigue. ¿Y a qué nivel sería tóxico? Todas estas preguntas es lo que se plantea en esta fase, la fase preclínica. La etapa de síntesis, ¿no? Esta etapa es sintetizar la molécula. En los laboratorios del INS, ¿no? Específicamente en el Centro de Control de Calidad, se acondicionó todo un ambiente para ello, se acondicionó también equipamiento para poder realizar la síntesis. Esta reacción es la que sucede. El quitosano, que es un biopolímero, reacciona con el hierro 3, que es lo que usamos como insumo, en un medio de boríruro de sodio y agua. Lo que se postula no es una reacción química de enlaces, no, sino son fuerzas adheridas al biopolímero, que estabilizan el hierro bajo la valencia 0. Esto forma un precipitado de color negro, es lo que vemos aquí. Esta es la etapa de síntesis, ¿no? El acondicionamiento que realizamos, y mediante la desecación logramos estabilizar estas partículas, que son muy estables realmente. El hierro 0 generalmente se oxida inmediatamente, pero el quitosano ayuda muchísimo en su estabilidad. Posterior a la síntesis, se tiene que hacer la caracterización de la molécula. Muchas pruebas como la determinación de la morfología y tamaño de la partícula, del hierro cero valente estabilizado en quitosano. Importantísimo determinar la solubilidad de esta molécula ya sintetizada. Los resultados que tuvimos es que es insoluble en agua, ¿no? A pH mayor a 6,8. Es lo que es el problema que tuvimos, o sea, cómo hacer que esto se libere en el duodeno, que es un pH mayor. Entonces tendríamos que pasar esta fase.
la determinación de la humedad, la determinación de impregnación y estabilidad, la determinación del grado de desacetilación y el estudio de compatibilidad de excipientes. Voy a describir, a grosso modo, todas estas fases, pero me voy a centrar en la formulación que, para realizar una formulación debemos conocer. Es esto, el estudio de la compatibilidad de excipientes es importantísimo porque no es solo encapsular un principio activo. Tenemos que acompañarlo de excipientes para que le puedan dar dos cosas: volumen, puedan hacer que el principio activo también se libere adecuadamente en el lugar que queremos, y para ello, para seleccionar estos excipientes, hay todo un estudio que se realiza. Bueno, en la identificación de la molécula vemos aquí el quitosano de hierro. Además, en el análisis elemental podemos apreciar aquí este pico de hierro que está estabilizado en la molécula, además de otros elementos que contiene. Esto igual se somete también al arsénico, a soluciones de arsénico, para ver el grado de absorción que podría tener. Pero eso ya fue parte de otros estudios. Nosotros estamos viendo el tema de la formulación. También logramos identificar por IR algunas características del quitosano de hierro. Este primer espectro define al quitosano solo, o sea, sin reacción con el hierro. Y el segundo espectro establece un ensanchamiento de esta banda, que es característico del hierro, ¿no? Eso en literatura de otros investigadores también caracterizan el hierro estabilizado en el quitosano bajo este ensanchamiento de banda, esta profundidad que aparece aquí. Eso es lo que hemos podido nosotros evidenciar en la molécula sintetizada. Sometimos a la molécula, ¿no?, a estudios de toxicidad, y los resultados que obtuvimos fueron ellos. Que en 14 días, ¿no?, a diferentes concentraciones del principio activo, quitosano hierro, no hubo ninguna muerte en ratas albinas. Los signos de toxicidad fueron nulos. Los controles no observaron signos externos de toxicidad en esta dosis, en 550 miligramos, tampoco se observaron, y así, en 2000 miligramos por kilogramo de peso, tampoco se observaron signos de toxicidad. En ninguno de los casos de estas concentraciones, tanto mínimas y altas, se observaron muertes y signos de toxicidad. Además, también se hicieron estudios histopatológicos. Y en ninguna de las concentraciones suministradas a las ratas se mostró alguna alteración, ¿no?, en las necrosis efectuadas, alguna alteración en los tejidos de estos animales. Esto era una buena noticia porque entonces la molécula se podría usar para estos fines que nos propusimos al inicio. Luego realizamos el estudio de compatibilidad de excipientes. Esto es para definir qué excipientes vamos a utilizar en la formulación, de los cuales son todos los excipientes utilizados y su compatibilidad con el principio activo. De ello se puede concluir que son compatibles para todos estos excipientes, excepto los que sean incompatibles, y nos da pie a nosotros para utilizar estos excipientes, elegir el uso de estos excipientes en el uso de la formulación. Para ello realizamos algunas fórmulas, una fórmula 1, 2, 3, a diferentes concentraciones de algunos excipientes utilizados. La propuesta fue utilizar cápsulas ácido resistentes. ¿Para qué? Para evitar la dilución o la solubilidad que se solubilice el principio activo en medio ácido, o sea, en el medio estomacal. Y así poder pasar al duodeno y ahí provocar su liberación. La muestra fue tamizada
Toda muestra todo y excipientes fueron tamizados en mallas menor a 53 micrómetros y se utilizó cápsulas ácido resistentes. Las pruebas que realizamos, ¿no? Nuestra fórmula farmacéutica fue evaluado en medio simulado o fluido simulado intestinal, porque es el fluido donde se va a provocar la liberación del principio activo. El fluido intestinal fue preparado bajo las especificaciones de la USP, ¿no? Que consta de fosfato monobásico de potasio, agua, hidróxido de sodio 0.2 normal y pancreatina. Y en el medio es aproximadamente 6,8 a 6,9, si mal no recuerdo. Utilizamos un disueltor, ¿no? Para estas pruebas, y aquí se realizó se agregó en este medio arsénico, una concentración conocida de arsénico y una cantidad también conocida del principio activo, a fin de evaluar la absorción que podría tener nuestra molécula. Las condiciones fueron el uso de paletas, temperatura 37 grados centígrados, a 100 revoluciones por minuto durante 5 horas. Muchas pruebas, se realizaron muchas pruebas, pilotos, y al final definimos estas las condiciones que podría tener esta prueba. Entre tanto, ¿no? Los cuadros que generalmente son similares en el tema de la reducción del arsénico, ¿no? Uno de ellos es esto, en la cual se evidencia que si nosotros a una concentración de 51.2 ppm de arsénico, al utilizar nuestro principio activo, logramos una reducción desde 51.2, utilizando 50 miligramos una dosis de 50 miligramos de la molécula quitosano hierro, logramos una disminución hasta 50 ppm, es muy baja. Si aumentamos la dosis, la reducción de 51.2 aproximadamente a 43 ppm de arsénico fue la reducción. Y así, a 150 miligramos, y aplicando, a partir de 51.2 ppm, logramos una reducción de hasta 40 ppm. Básicamente, en general, tiene una relación lineal la disminución del arsénico frente al principio activo. Pero lo más importante, ¿no? Que la formulación que nosotros propusimos logra esta reducción y no hay interferentes con los excipientes utilizados. Y en el medio y pH utilizado. Estas pruebas ya no son en agua, son en medios simulados intestinales, que es donde que el medicamento o la fórmula farmacéutica tiene que actuar. De estas pruebas hay muchísimas y tenemos que seguir investigando y darle una mejor interpretación a todos los hallazgos que tenemos. Esta es otra prueba realizada con 99 ppm de arsénico en el medio, ¿no? Y utilizando 50 miligramos de la molécula se logra una disminución de hasta 91 ppm aproximadamente. Igual manera, si subimos la dosis, logramos mayor reducción. Y en la microscopía electrónica se puede observar de alguna manera dos etapas, ¿no? O dos momentos. Esta es la foto del quitosano hierro cero valente inicial. Y esta es la fotografía del quitosano hierro cero valente reaccionando con el arsénico. Hay un cambio también en la morfología de la molécula, ¿no? No está graficado aquí, pero en el análisis elemental se puede observar la presencia de arsénico en esta fotografía de barrido y la ausencia aquí en el principio activo inicial. Las conclusiones es que la absorción, ya como muchos también lo han descrito así, es que es lineal. En el medio que estamos utilizando, bajo las condiciones
de temperatura y pH que también utilizamos, y es una propuesta realmente bastante positiva en poder formular medicamentos para los fines de evitar las intoxicaciones, ¿no?, en seres humanos. Por otra parte, la dosis letal 50 tuvo como resultados, ¿no?, que es mayor a 2.000 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esto es bastante alentador, ¿no? Entonces, es una molécula bastante inocua. Además que su origen de la molécula es natural, viene del quitosano, ¿no?, de la quitina de los crustáceos, ¿no? Es sintetizado a partir de ello, ¿no? Y el hierro cerovalente, bueno, cuando reacciona puede reaccionar a hierro 3 y a hierro más 2, que también se convertiría en un nutriente posteriormente si es que es liberado en el estómago, ¿no? En fin, es prometedor, la investigación aún no concluye, está en curso, pero esperamos que esto siga así y pasar a las siguientes etapas del desarrollo del medicamento. Muchas gracias. Muy gracias a nuestro expositor, Carlos Guamaní Paxi. Se le hace entrega entonces de este certificado. Gracias también al doctor José del Carmen Sara por su participación y colaboración. Los invitamos, por favor, a los ponentes a la parte principal. Si pueden pasar al escenario. Bien, la invitación a los ponentes para que puedan pasar aquí y puedan responder preguntas. Así rápidamente una ronda de preguntas, por favor. Nos levantan la mano para que le hagan entrega de los micrófonos. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? A ver, acá hay una pregunta. Hay una pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes, les saluda Richard Guaraz de la Red de Salud Canta. Interesante la investigación, pero me queda todavía la duda. ¿La primera muestra de datos fue sobre el estudio de caracterización de las aguas o fue netamente ya de la vigilancia del agua? Porque recuerden que cuando se va a consumir ya viene un proceso de vigilancia, ¿no? Pero cuando se hace un trabajo de caracterización ya nos da prácticamente cómo están las fuentes del agua que se está tomando. Buenas tardes. Sí, con respecto a la pregunta, cuando se realizó el estudio de investigación, como antecedente se tomó en realidad los resultados del programa de vigilancia de calidad del agua para el consumo humano que hace la DESA, la Dirección de Salud Ambiental, que pertenece a la Dirección Regional de Salud de Tacna. En base a los resultados previos de calidad de agua, que eran los resultados que superan ampliamente el límite máximo permisible que establece la Organización Mundial de la Salud y también que está normado por el Ministerio de Salud, es que se toma la iniciativa de poder realizar el estudio de investigación. Y bueno, los resultados posteriores a ello es de que es lo que ya se había comentado, se inicia el proyecto de investigación convocando a la población, se les explica los objetivos, se realiza la toma de muestra y luego se analiza la orina, se analiza la concentración de arsénico que hay en orina y esta evidentemente está relacionado con las altas concentraciones que el programa de vigilancia de la DIRESA había reportado. Entonces, a raíz de ello es que nace toda la idea para poder concretarse la investigación y tomando en cuenta siempre las referencias que tiene el programa de vigilancia, tanto para todos los metales pesados en realidad que hace el monitoreo, el control de las aguas a los cuales las personas están expuestas. Bueno, agregando a lo que comentó Diego, en el caso de la zona de Coruca, porque él menciona con respecto a Candarave, en cuanto al estudio que se hizo en Coruca, Tacna, pues bien, se tomó como base también lo que dice la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Tacna, pero adicionalmente a ello se hizo una caracterización por parte del laboratorio, aparte, ¿no? Y por cada toma de muestra de agua que se analizaba y se pasaba por los filtros, también se realizó una medición previa, un antes y un después. Sí se realiza eso, sí, se toma en cuenta todo ello. Y claro está, era el agua que consumía la población,
no lo que muchas veces se reporta lo que hace Lana, ¿no? Uno, lo que es cuerpo del agua y después lo que hace, digamos, la EPS y recién consume, no, lo que consume directamente el poblador, ¿no? Eso es lo que puedo aclarar. Vamos con otra pregunta, por favor, aquí adelante. Muchas gracias. Señor expositor, con la debida felicitación. En la tabla final de conclusión habla de que compara medianas. Quisiera que me aclare si fue medianas o medias. ¿Y por qué está trabajando con el límite máximo permisible y no con las secas? Gracias. Primero. Sí, bueno, luego de la obtención de los datos, cuando se obtiene todos los datos con respecto a las poblaciones que se han analizado, previamente hacer el análisis estadístico, el análisis de los datos, se tiene que hacer una prueba de normalidad. Estadísticamente hablando, esta prueba de normalidad se realiza mediante el test de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Este análisis estadístico nos va a decir si las pruebas que se van a aplicar en ese conjunto de datos es paramétrico o no paramétrico. Con respecto al estudio, todos los datos fueron no paramétricos. Quiere decir que se aplicó estadística que corresponde a ese grupo de métodos. Sin embargo, para fines de poder demostrar generalmente las investigaciones, para poder mostrar hacia toda la población, generalmente se hace también en medias, porque es más fácil entenderlo por decir promedios, por decir la media, antes que decir mediana. Pero sin embargo, el artículo original que está publicado en la revista de Medicina Experimental se trabaja con medianas, que es como debe de ser, y también acompañado de los rangos intercuartílicos, que es la estadística descriptiva que acompaña a la medida de tendencia central, que es la mediana. Y bueno, con respecto a por qué se utilizó los límites máximos permisibles y no lo que dice la ECA, la ECA también se consideró, se leyó la bibliografía, pero sin embargo se utilizó los límites máximos permisibles porque es a lo que las personas están expuestas, lo que las personas ingieren, que es el agua de consumo humano. Y aparte, más que todo, es por lo que genera esos límites máximos permisibles que está en el decreto supremo también del Ministerio de Salud, que es el 031-2010, indica de que si supera ese límite máximo permisible genera toxicidad, genera daños, y es por ello de que se toma en cuenta más que todo eso es lo que indica la normativa peruana. Muy bien, ¿alguna pregunta más para tres de nuestros expositores? ¿O hay algo que agregar? Ahí, por favor, nos está levantando la mano. Buenas tardes, gracias. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué sería mejor utilizar este hierro cerovalente que el carbón activado en sí mismo? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, el carbón activado de por sí ayuda en este caso a remover sustancias orgánicas, ¿no? Es más, en la actualidad el laboratorio ha trabajado sobre un carbón activado pero modificado. El licenciado Manuel Chávez, que también trabaja con nosotros, que es parte del grupo de investigación, él tiene ya patentado también un carbón activado pero modificado en su superficie como tal. O sea, ya existe eso. Pero si usar un carbón activado solo, no remueve metales, ¿no? Es por eso que de repente si vemos en el mercado Sodimac, de repente por ahí las grandes ferreterías que venden filtros, no tienen carbón activado, pero no dicen o no especifican que son para metales pesados, porque no remueve metales pesados, ¿ya? Ahora, lo otro, ¿no? Si bien es cierto, puede ser un carbón activado modificado, nosotros vimos esta tecnología, ¿por qué? Porque no solamente el hecho de que el agua de consumo humano tenga arsénico va a hacer que yo coloque un absorbente e inmediatamente quite tal cual. No, acá influyen muchos parámetros fisicoquímicos. Lo que mencionó José Guamaní en su exposición, influye el pH, influye otros absorbentes, otros metales que pueden interaccionar con el mismo arsénico. Y cuando hablamos de arsénico, recordemos que estamos hablando de 10 ppb, ¿no? 10 partes por billón, microgramos por litro. Estamos hablando de trazas, prácticamente.
usar de repente floculantes u otro tipo, ¿no?, de tecnologías para remover arsénico es difícil. Cuanto más pequeño se vuelve el tóxico, más, en este caso arsénico, más difícil su remoción. Es por eso que este absorbente, considerando el pH, la concentración, y no solamente eso, sino que esta tecnología que se propone se puede tener hasta 3 a 4 ciclos. Es decir, si yo absorbo una primera vez y ya veo que no está reteniendo arsénico, yo puedo tratarla con una solución de hidróxido de sodio, ¿no?, y, digamos, disminuir o sacar arsénico de lo que ha absorbido. Y nuevamente, digamos así, volver a utilizar este material, hasta por un promedio de 4 veces. Ese es, mirándolo en tema de economía, es bastante ventajoso. Por eso es que estamos proponiendo esto. Quizás no lo hemos mencionado, pero en el caso de arsénico se ha probado que hasta 4 ciclos de vida puede tener esto, ¿no? Por esta razón. Muy bien, gracias por la respuesta. Una pregunta más, por favor, para ya cerrar. Breve, por favor, porque hay también personas que quieren preguntar, 2 personas que han levantado la mano. Breve, por favor. Sí, sí, bien. La respuesta final, la que han tenido en la exposición, es que se está trabajando una molécula que pueda ayudar a remover el arsénico, pero también yo creo que podría verse el tema del hierro por el beneficio de contrarrestar el agua de consumo, valga en verdad, es en el Ande peruano, en la zona rural, mucho que decían, hay plan de incentivos, hay un montón de cosas para trabajarlo, pero lastimosamente la población no está poniendo en el... Yo quisiera que también el Instituto Nacional empiece a dar la voz de alerta a nivel nacional para que sea considerado el tema del agua de consumo una prioridad, porque si no nuestra población se sigue envenenando. Entonces quisiera ver si ese tema del hierro podía ver también para el tema de combatir la anemia en nuestra población. Bien, el tema de anemia es un problema bastante grande. Es un problema de país específicamente. Lo que se pudiera liberar de esta molécula, el hierro que se pudiera liberar, y es un hierro cerovalente que va a reaccionar en el ser humano, aún no se ha estudiado. Pero lo que es probable que se formen sean óxidos de hierro, ¿no?, o algunos complejos también conformando hierro. Pero es una línea que no está orientada, ¿no?, a combatir la anemia, salvo combatir la anemia reduciendo el arsénico, que el arsénico está ligado, la toxicidad del arsénico está ligado a problemas o a la disminución de hierro también por competencia, ¿no?, y esto provoca la anemia propiamente dicha. En general, los metales pesados también producen este tipo de cuadros. Así es que si reducimos las concentraciones de metales pesados en los seres humanos, también podríamos aportar ciertamente la disminución de la anemia en general, ¿no? En ese sentido, más no, esta línea es para ello, ¿no? O sea, no es para combatir directamente la anemia, ¿sí? Bien. Muy bien, rápidamente, tengo 2 preguntas, el señor y la señorita acá, y entramos ya a la clausura. Adelante. Es en relación al desarrollo de forma farmacéutica, a base de la farmacéutica del quitosano y hierro. Mi pregunta es si el investigador decía que este estudio es en la etapa preclínica, y quería preguntarle el año de lo que están desarrollando, y ¿qué tan eficiente es este método que usted pone, que es el fluido intestinal simulado? Ok, gracias. El año cuando empezó el estudio ha sido hace 2 años, 2016, claro. Bien, esto como lo dije fue a través de un financiamiento externo de Concitec, ¿no?, a una propuesta de idea ganadora, ¿no?, en ese tiempo. Ahora, el uso del medio simulado es importantísimo, más que una ventaja, ¿no? Nosotros tenemos que someter a esta molécula a diferentes pruebas, pero pruebas que tengan similitud en los medios donde van a actuar. Al ser un medicamento va a actuar en el fluido simulado, en un fluido intestinal. Entonces, nosotros en la literatura tenemos ya descrito medios simulados intestinales para poder trabajar y ensayar en esos medios. Es por eso que la pertinencia de trabajar en el fluido intestinal simulado.
Así también tenemos el fluido intestinal gástrico, que tiene otra formulación, y tenemos que prepararlo para poder ver el desenvolvimiento de la forma farmacéutica en ese tipo de medios. Y bajo esas condiciones, no solamente ello, también la temperatura, que es 37 grados centígrados, ¿no? Y la simulación del movimiento, digamos, digestivo. Por eso usamos un disolutor. A diferencia de la absorción de arsénico en filtros, que las condiciones son muy diferentes. En un medicamento tenemos que darle las condiciones fisiológicas para hacer todos estos tipos de ensayos. Es por eso que los tiempos también son extendidos. Y las pruebas también tienen sus etapas y sus fases a salir para que se pueda dispensar ya a la población en sí. Bien. Bien, la última, por favor, acá. ¿Sí? Cerramos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta también es sobre el fármaco. Se han hablado de las pruebas en el fluido intestinal simulado. Sin embargo, también se ha hablado de que el arsénico se suele depositar en vejiga, piel, pulmones. Mi pregunta es, ¿se deben hacer más pruebas o cómo es que se sigue la investigación hacia estos lugares donde se termina depositando el arsénico? Muchas gracias. No, la propuesta es evitar la absorción. Evitar la absorción en el sistema digestivo. Porque una vez que el arsénico se absorba, va a viajar por el torrente sanguíneo, va a depositarse en ciertos órganos y va a atacar al órgano blanco o al órgano diana. Es ahí que ya existirán otras estrategias farmacológicas para actuar. Nuestra propuesta es evitar que se absorba. Si evitamos absorción y hacemos que se elimine por las heces, la toxicidad no se va a manifestar, menos aún en los órganos de depósito. Sí, y bueno, también en la toxicocinética del arsénico, tiene dos vías preferidas para absorber, para ingresar al organismo. La primera, bueno, que es mediante la inhalación, que puede ser el gas arsina, y la otra que es mediante la vía oral, y es donde tiene mejor absorción, que es en todo el tracto gastrointestinal, que es el 95% del arsénico que ingresa por la boca es absorbido. Luego, una pequeña fracción es la que se distribuye en el cuerpo y va a donde se dirige a los órganos donde, por decirlo así, le tiene más cariño y ahí se deposita, mientras que otra porción es la que se excreta. Entonces, la propuesta y el trabajo de investigación a cargo del doctor Carlos, que es ir directamente a donde se absorbe el arsénico en mayor cantidad, en mayor proporción, independientemente de las otras vías, porque es la vía oral donde la gente está en mayor frecuencia, más expuesta y es donde más se absorbe, es ahí donde se va a evitar que pueda suceder o suscitar cosas nocivas en un largo plazo, ¿no? Bueno, para complementar, si bien es cierto, este es un punto de partida en cuanto a lo que es evitar la exposición como tal, porque si bien es cierto, yo estoy impidiendo que una parte, porque no todo se va a poder de repente inhibir su absorción del arsénico, pero el equipo de trabajo está apuntando también a qué hacer cuando este arsénico ya ingresó al torrente sanguíneo, ¿no? Porque como bien sabemos, como mecanismo también el arsénico y muchos metales tienen esa acción de estrés oxidativo, ¿no? Oxidorreducción. O en este caso, comportarse como un agente que también tiende a simular el calcio. ¿Y qué ocurre, no? Produce trastornos de citotóxicos, produce necrosis, apoptosis en este caso. Entonces, el equipo está viendo ya nuevas formas de disminuir o evitar este daño, ¿no? Porque, digamos, evitar la exposición y evitar el no riesgo a exponerse a metales es difícil, muy difícil. Entonces, estamos trabajando sobre eso. Es lo que puedo complementar. Gracias. Sí, y tener claro que lo que estamos trabajando y trabajan también otros investigadores en otros países, todo esto contribuye a un solo fin. No una tecnología reemplaza a otra, ni una es mejor que otra. Es el conjunto de tecnologías que se pueden desarrollar para combatir estas intoxicaciones crónicas a diferentes metales.
No proponemos reemplazar el carbón activado con todas sus bondades, con compuestos orgánicos, por esta molécula, ni ver su eficiencia. No es el sentido, y cada uno suma. Más aún, esto no quita la responsabilidad del Estado propiamente dicho en controlar y garantizar, ¿no?, la calidad de agua en todas las comunidades. Estas tecnologías son un aporte más o una ayuda más para este mismo fin. Se debe garantizar la calidad de agua en todo el país, eso es una función estatal, definitivamente, y los órganos competentes día a día trabajan para ello. Bien. Muy bien, gracias. Voy a dejar con ustedes a la doctora Jenny Sánchez, del equipo organizador de los Viernes Científicos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Primero que nada, agradecer a nuestros investigadores del Instituto Nacional de Salud, del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Gracias por sus investigaciones, que estamos siempre ahí viendo el bienestar de nuestra salud pública del Perú. Gracias también a nuestro invitado, que ha sido el investigador principal de una investigación que se ha hecho en conjunto con el CENSOPAS. A todos el público que está en retransmisión en vivo con nosotros, también agradecemos su participación, y nuevamente saber que la función que cumple el Instituto Nacional de Salud es investigar para proteger la vida de nuestra población. Con estas palabras agradecemos nuevamente a nuestros ponentes, gracias al público presente, invitándolos a nuestro próximo Viernes Científico, que va a ser el 23 de agosto, cuyo título es Investigaciones sobre virus de importancia en salud pública. Los esperamos a todos eso. Con esto damos por concluida nuestro Viernes Científico. Muchas gracias, muy buenas tardes, y los invitamos, por favor, gracias, por la segunda puerta para que salgan a tomar un pequeño refrigerio. Muy amable, muy buenas tardes.